96.5. Buenos días, República Dominicana, desde Las Vegas, Nevada, en este martes 10 de abril del año 2018, pues mi saludo habitual para todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquinet, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, buenos días, don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, buenos días a Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Estamos, como decía al principio, en Las Vegas, Nevada. Aquí estamos junto al presidente de Radio Cadena Comercial, participando en el NAP Show de Las Vegas 2018. Estamos hablando de la feria tecnológica broadcasting mayor del mundo, cuando pues los propietarios, las personas que hacen cine, que hacen cualquier tipo de comunicación, porque si bien es cierto que el NAT Show de Las Vegas empezó siendo realmente una actividad broadcasting, esto es dirigida a la difusión masiva de mensajes, a la transmisión masiva de mensajes a través de radio y televisión. Hoy es pues una feria dirigida a todo lo que tiene que ver con la tecnología de las comunicaciones. Entonces está la parte broadcasting, que es la parte de radio y televisión, pero la forma de la radio y la televisión hoy también compartir el contenido a través de la webcasting y otros mecanismos. Entonces de lo que se trata es de siempre buscar alternativas para llegar a la gente con la mayor calidad a los menores costos posibles, que eso es lo que contribuye a hacer siempre la tecnología que en principio cuando va surgiendo, cuando va descubriendo nuevas formas de hacer las cosas, alcanza altos costos. Después cuando ya esas cosas son un hecho, va disminuyendo los costos. Y de todas maneras, en la etapa de desarrollo tecnológico en la que se encuentra la humanidad, en la etapa de la nanotecnología, en la etapa de la cuarta revolución industrial, pues ya casi siempre todas las opciones que están llegando de nuevos equipos son equipos mucho más económicos que los equipos anteriores y con mayor capacidad, y también equipos más amigables con el medio ambiente. Entonces ese es el interés de este viaje, tanto por lo que tiene que ver con las emisoras que maneja Radio Cadena Comercial, don Antonio Espaillá, las emisoras que maneja del Grupo Pro Comunicaciones, y ahora las operaciones de televisión, y digo operaciones en plural porque se ha anunciado la operación con el Canal 23, pero ya próximamente tendremos otros anuncios, y a quien corresponde hacer esos anuncios desde luego es al presidente de Radio Cadena Comercial, don Antonio Espaillat. La verdad que para nosotros ha sido una experiencia muy interesante, porque en las conferencias, en los intercambios, en el recorrido de un pabellón a otro, nos encontramos con muchos dominicanos que están ligados al trabajo en la televisión y en las radios, que están haciendo
lo propio, y nos encontramos también con personas de otros países y sobre todo similares a los nuestros, y entonces uno comparte muchas experiencias. ¿Qué tal te ha ido con este tipo de tecnología? ¿Cómo estás resolviendo esto? Y todos tenemos también desafíos comunes. Esos desafíos comunes tienen que ver con que hoy por ejemplo, la televisión pasa por un proceso que ya lo vivieron los impresos, y la televisión se resiste pues a disminuir su impacto. Entonces solo puede lograr dar la batalla y mantenerse como un medio de primer orden, haciendo las innovaciones tecnológicas que se requieren, y desde luego no solo de tecnología vive el hombre. Hay gente que tiene procesos tecnológicos bastante desarrollados, sin embargo no le llega a la gente porque se requiere contenido. Entonces hay que combinar las dos cosas, un buen contenido con los mecanismos ideales para llegarles a las personas. Por ejemplo, ustedes me están escuchando en estos momentos y tal vez notan alguna diferencia entre mi comunicación cuando estoy en cabina y mi comunicación cuando estoy pues en la emisora. Con los tipos de tecnología nuevos que nosotros vamos a aplicar, esas diferencias realmente tenderán a desaparecer, y una comunicación por esta vía podrá llegar al alcance de toda nuestra audiencia con la misma nitidez que si fuera una transmisión en la cadena. El oyente o el televidente, pero en este caso el oyente, pues se percatará más de si la persona está o no ahí cuando la persona dice dónde está, pero no por una diferencia en la calidad de cómo le llega el audio. Y eso son cosas que, como le digo, ustedes la verán superadas en el desarrollo de nuevos procesos que estamos realmente realizando. Así es que gracias a todos, nuestros saludos, y ahora paso después a tratar otros temas. Nosotros hoy concluimos nuestra agenda después de las reuniones que tenemos durante el día de hoy, desde la propia exposición, el NAT Show de Las Vegas. Ahí nos dirigimos al Aeropuerto Internacional de las Américas, que al Aeropuerto Internacional de Las Vegas, que estaríamos saliendo de Las Vegas hora local alrededor de las 12 de la medianoche, y ya pues al mediodía estaríamos, si el Señor lo permite, al mediodía del miércoles estaríamos en Santo Domingo, pues ya reasumiendo todas nuestras responsabilidades por allá. Entonces, señores, paso a tratar otros temas. Entre esos temas, pues está el tema que acaba de tratar Humberto Paniagua de manera magistral en El Sol de la Mañana, en nuestro equipo de 5 a 7, en su comentario. Humberto Paniagua ha dado una explicación sobre lo que ocurrió en términos jurídicos con el caso de Guido Gómez Mazara. Yo sé que esta decisión, que tiene un mayor impacto político que la decisión anterior, la decisión de restablecer a Guido en el PRD, es una decisión políticamente que tiene más trascendencia para el PRD que la anulación de la convención que encabezó el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Entonces, sé que muchas personas van a tratar de buscar una explicación política a esta decisión. Humberto Paniagua ha dado con lujos de detalles y de manera muy comprensible pues una explicación técnico-jurídica de lo que ha ocurrido. Y si realmente esas cosas se presentaron así, no tengo la menor duda, porque sé que todo esto que dice Humberto parte y su propia exposición así lo evidencia, de una investigación completa, de un seguimiento completo a todo este caso. Si esto ha sido así, y repito que no lo dudo, entonces evidentemente que el Tribunal Superior Electoral actuó por las cuestiones jurídicas que describió Humberto Paniagua muy bien en su
en su comentario, que ojalá si fuera necesaria más adelante cualquier otra precisión, pues pudieran conversar con él, porque yo sé que este es un tema que va a traer mucho debate, y ojalá que el debate se oriente por la parte que responde realmente a la verdad. Y creo que fueron fallas jurídicas prácticamente elementales la que cometió el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué yo digo que esto es más importante que lo de la convención? Cuando se produjo lo de la convención, entendía que eso era positivo para el PRD, porque obligaba a Miguel Vargas Maldonado y a la dirigencia del PRD a reactivar ese partido, y de hecho Miguel Vargas andaba ya pues haciendo actividades en el interior del país y en contacto con la dirigencia de ese partido, lo que no se había producido sin esa decisión. Entonces ya ahí se reflejaba algo positivo para un partido que prácticamente estaba fuera de la escena, y empieza vuelve a la escena y empieza a mencionarse y empieza a movilizarse de nuevo por esa decisión. En el caso de la decisión de Guido Gómez Mazara, por las rivalidades y la situación que hay, pues esto es un duro golpe realmente para el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Pero todos los golpes, señores, se asimilan con inteligencia, y entonces ahí usted sabe si también lo convierte en un paso de avance. Entonces, señores, pasando de inmediato a otro tema, del tema de Guido al tema de la 8ª Cumbre de las Américas, porque nuestro presidente, Danilo Medina, mañana pues sale a esta cumbre en la que siempre han estado presentes nuestros presidentes. Esta cumbre la inauguramos siendo presidente de la República el doctor Joaquín Balaguer, y luego pues los presidentes que sucedieron a Balaguer han estado participando de estas cumbres. Y ahora hay algunos elementos particulares a lo del surgimiento de esta cumbre de las Américas por allá por los años 90. Entonces, pues uno de estos elementos, esta cumbre, el título, el eje central de todas las exposiciones girará en torno a la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Ese es el título de esta 8ª cumbre, y entonces las exposiciones de los gobernantes y los documentos de trabajo, todos girarán en torno a esto. El tema, pues, en estos momentos, en lo que un presidente de Brasil, el caso de Lula da Silva, no solo el presidente más popular que ha tenido Brasil, sino el presidente más popular que ha tenido el mundo, Luis Ignacio Lula da Silva. En el momento en que Lula da Silva se ha acogido a la prisión, pues esto es un hecho que estará muy presente en esta cumbre, lo que está ocurriendo con Lula en Brasil. Yo sé que también esto es un elemento de preocupación para todos los mandatarios, porque las razones por las que este líder político tan importante ha sido involucrado en este expediente y ha sido condenado, pues son razones que realmente no ameritan de tal cosa. No es que no deje de ser importante que a usted lo acusen de desviar un peso como de desviar millones de pesos. El que lo ha hecho, como quiera, ha cometido un grave error, pero a Lula no lo están acusando. Es decir, el expediente que enfrenta es el del caso de corrupción más grande que se haya investigado en Brasil en toda su historia, que es el caso Lava Jato. Pero a Lula da Silva no se le involucra en él porque haya recibido grandes beneficios en términos particulares de las operaciones de corrupción de Lava Jato. No hay una cuenta bancaria de ese hombre en ninguna parte del mundo, no hay grandes propiedades
no hay un incremento de patrimonio que pueda, digamos, exagerarse, sino la situación que ya hemos debatido alrededor de un inmueble que una empresa pudo haber tenido el propósito de habilitar para él o de regalarle, pero aparentemente las cosas no se consumaron y sin embargo, fíjese cómo está condenado a 12 años de prisión. Pero además de estar presente en Lula, hay que recordar que esta octava cumbre se va a desarrollar nada más y nada menos que en Perú. Y en Perú, en principio, había un conflicto porque uno de los invitados anteriores a esta cumbre, que era el presidente de Venezuela, cuando lo era Hugo Chávez, ahora en la persona de Maduro, no está convocada a esta cumbre. Y ustedes recuerdan la polémica que se creó entre Pedro Pablo Kuczynski y Nicolás Maduro, cuando el gobierno de Kuczynski sostenía que Maduro no estaba invitado a la cumbre y Maduro de todas maneras insistía en que iría a la cumbre. El elemento nuevo es que Kuczynski ha sido obligado a renunciar para evitar una destitución por incapacidad moral permanente, que era lo que estaba planteando el juicio. Él se adelantó a una renuncia para impedir los problemas legales que se derivan de una sanción por incapacidad moral permanente, y ahora entonces estará un nuevo presidente y no Kuczynski. Es decir, esto se da con Kuczynski detronado y con Lula en la cárcel. Son dos de los elementos que estarán bordeando esta crisis, y con Maduro, a quien estará dirigida sobre todo una gran parte de la crisis, de la cumbre, porque estamos hablando de gobernabilidad democrática. Se está planteando que la agenda desde los Estados Unidos está el forzar a todos los presentes a endurecer las medidas contra el gobierno de Maduro. Y entonces entre los presentes está la República Dominicana, que no ha podido, en una primicia que dio Felucho Jiménez en El Sol de la Mañana, pagar las ganancias de capital que correspondían a Venezuela por la operación de la refinería dominicana de petróleo correspondiente al año 2017, porque las transacciones bancarias con Venezuela están prácticamente anuladas por los impedimentos financieros que ha dispuesto Estados Unidos de América. Entonces, esto es otro elemento de la cumbre, el endurecimiento de la situación frente a Venezuela. Es decir, que en el momento en que esta cumbre se da, es un momento muy activo para la región, y no me cabe duda que será una fuente noticiosa importante. El elemento más atractivo está en la presencia de Donald Trump y la presencia de Raúl Castro, porque en la cumbre de las Américas anterior, Cuba, que no participaba, fue incorporada en la cumbre de Panamá, pero ahí el ambiente era distendido porque estaba como presidente de los Estados Unidos Barack Obama, el mismo que había propiciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Y entonces ahora está Donald Trump, que tiene resistencia a esa situación, y que de seguro también estará buscando que Cuba incremente su compromiso con la democratización de sus procesos internos. Y entonces esto es otro elemento de lo que estaremos pendientes en esta octava cumbre de las Américas, que se desarrolla a partir de este miércoles en el Perú. Entonces nosotros vamos ahora a un tema local, pero que está teniendo unas repercusiones internacionales que uno sabe que casi siempre vienen aparejadas. Me refiero a algunos pronunciamientos extraordinarios sobre temor porque en la República Dominicana pueda haber una modificación constitucional que permita al presidente actual
pues ir por un tercer periodo. Yo quiero recordar que la semana anterior, a propósito de este tema, para que veamos algunas asociaciones, que la semana anterior se publicaron los resultados de la encuesta ACISA, y que esa encuesta, cuyos manejadores han dicho que fue pues encargada por empresarios que han preferido el anonimato, esa encuesta, sin embargo, en el tema que más insistió y prácticamente para lo que uno entiende o yo entiendo que se realizó, fue justamente para abrir todo este debate sobre el tema de la reelección presidencial y establecer el cierre de esa posibilidad. Entonces, en esa encuesta, de 4 maneras distintas se trata el tema de una posibilidad de reelección nueva del presidente Medina, para entonces unos resultados en los que en cada uno de esos escenarios es descartada ampliamente esa posibilidad, es rechazada ampliamente esa posibilidad. Es el único caso donde la encuestadora buscó respuesta por 4 vías, y entonces ahí hay una señal objetiva de que había un interés muy especial en esto de establecer una posición sobre el tema de la reelección en la que eso se planteara como una posibilidad cerrada. Pero después de esto, entonces, se conoce de un fiambre de la Embajada de los Estados Unidos de América, fiambre en el lenguaje periodístico, porque estamos hablando de una comunicación que la Embajada había publicado en su cuenta de Twitter en enero, el 6 de enero del año 2016. Entonces volvió a ser publicada de nuevo, y en esta publicación la Embajada de los Estados Unidos pues establece su rechazo a la posibilidad de una nueva reelección, y entonces dice, entre otras cosas, que el concepto de presidente vitalicio puede ser atractivo para algunos, pero para la mayoría de nosotros los límites de los mandatos son un bien acogido, son bien acogido control de la autoridad. Los presidentes, dice esta publicación que hizo la embajada, o que repitió la embajada justamente en este escenario, y uno sabe que si lo hizo es porque ha querido también marcar una posición en este escenario. Dice que los presidentes estadounidenses no han tenido la opción de servir un tercer mandato desde el año de 1951. Es verdad, desde el año de 1951 en Estados Unidos no hay un presidente que busque más de un segundo mandato, y esto fue por impedimentos constitucionales que debió establecer Estados Unidos después que el presidente Franklin Delano Roosevelt pues había ganado las elecciones en 3 periodos consecutivos. Ganó las elecciones en 1936, ganó las elecciones en 1940 y las ganó en 1944. Sin embargo, no pudo terminar por razones de enfermedad el último de los periodos, y a partir de ahí se tomaron las iniciativas que han creado la tradición de que en Estados Unidos los presidentes gobiernan un periodo, tienen derecho a un segundo mandato si el pueblo así lo ratifica, y a partir de ahí entonces quedan alejados de la posibilidad de volver a buscar la presidencia de la República, y eso en Estados Unidos va operando muy bien, promoviendo una renovación del liderazgo. Sin ese tipo de cosas no habríamos tenido al primer presidente negro que ha tenido Estados Unidos, porque con un Clinton, a un joven en la plenitud de su liderazgo y con un gran endoso de popularidad, pues Obama no habría tenido espacio. Es decir, todos hemos ponderado este sistema de los Estados Unidos, pero de lo que estamos hablando ahora es de la situación en la República Dominicana, y ya le he citado 2 elementos. Primero, esta encuesta CISA. Segundo, pues esta republicación de la embajada de algo que ya había publicado, en lo que deja clara su posición. Nosotros teníamos la información
teníamos la información de que cuando este señor, pues que interpuso el recurso de inconstitucionalidad del transitorio de la Constitución, que menciona expresamente un impedimento para Danilo Medina, pues este recurso fue retirado después. Y tenemos la información de que la embajada tenía el propósito de hacer una publicación si este recurso se mantenía. El recurso se retiró y sin embargo él no ha publicado un documento nuevo, sino que lo que ha hecho es volver a traer al debate un documento que había publicado pues en el año 2016, en abril del 2016. Entonces he citado dos elementos. Entonces aparece ahora un tercer elemento, que es las declaraciones que ha dado también a través del Twitter, pero convertido en noticia, pues Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA. La OEA, todo el mundo sabe que pues es un organismo cuyas políticas están manejadas siempre en coordinación con Estados Unidos, y es un instrumento de Estados Unidos. Por eso en su momento se han buscado otros instrumentos para tratar de contrarrestar a la OEA, y por eso se ha creado pues la CELAC, y se han creado otros mecanismos. Entonces, ¿de dónde sale lo de Almagro? De donde mismo sale lo de la embajada de los Estados Unidos. Es decir, que es evidente que Estados Unidos o sectores de Estados Unidos están queriendo tener una influencia anticipada en esto, pues inclinando la balanza hacia descartar la posibilidad de una modificación constitucional en la República Dominicana. El problema es que lo de Estados Unidos hay que verlo con un poquito más de cuidado, y yo creo que esa ha sido la lectura correcta que ha tenido el miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, Bauta Rojas Gómez, cuando ha respondido pues esto a la Embajada de Estados Unidos, diciendo que son los dominicanos los que tienen que establecer pues si Danilo tiene o no posibilidad de reelegirse. La información dice que el miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, PLD, Bautista Rojas Gómez, arremetió contra la Embajada de Estados Unidos en el país tras el documento que colocó en sus redes sociales, en el cual se plantea a través de un artículo lo negativo de las repostulaciones presidenciales, por lo que dijo: los dominicanos son quienes deciden si promueven o no la reelección del presidente Danilo Medina. ¿Por qué pues se producen estas declaraciones de Bauta Rojas? Primero, Bauta Rojas hay que reconocerlo siempre como un hombre institucionalista, independientemente de cuál sea la postura que él tenga en el plano interno. Todos sabemos, porque también es una persona transparente, que de su apoyo público a Leonel Fernández, y que es una de las figuras más importantes que están en el entorno de la campaña de Leonel Fernández. Entonces, ¿por qué Bauta rechaza algo que aparentemente es políticamente beneficioso para Leonel Fernández? Primero, lo hace porque él es institucionalista, y realmente eso marca un nivel de intromisión que la gente no lo denuncia cuando le parece positivo, pero realmente esa es una interferencia en asuntos domésticos que nosotros deberíamos estar en capacidad de manejar. Pero el elemento político importante es que probablemente Bauta y el sector del expresidente Leonel Fernández tengan la información de lo que se ha estado planteando en ciertos niveles desde donde sale este tipo de información. Es que cuando ellos se oponen a un tercer periodo de cualquier presidente, no están hablando solo del tema de la reelección consecutiva, sino que también han externado pues lo propio en relación con la posibilidad de la vuelta al poder del expresidente Leonel Fernández, que ya ha gobernado durante 3 periodos. Entonces, al igual que piensan que el sistema de Estados Unidos ha sido el que
más resultados ha dado en la renovación del liderazgo con presidentes que solo pueden agotar 2 periodos y no volver no solo de manera consecutiva, sino que no pueden volver nunca jamás. Entonces, la oposición a la reelección inmediata de Danilo y la oposición a que un presidente que haya gobernado por más de 3 periodos o de 2 periodos vuelva a la presidencia, andan realmente hermanadas, y probablemente entonces de lo que se trate en el fondo no sea solamente de un planteamiento que en estos momentos se dirige a la cabeza de Danilo. El planteamiento también se dirige a la cabeza del expresidente Fernández, pero voy más lejos. Yo creo que más que a los dos, también hay una posición anti-PLD, que estaría prefiriendo auspiciar la posibilidad de que se produjera un desplazamiento del PLD del poder, posición que no es nueva en sectores estadounidenses y sobre todo en los sectores que han estado más ligados a la política dominicana. Entonces esto hay que verlo con cierto interés. El propio Partido de la Liberación Dominicana no debe hacerse el tonto, porque hay objetivos políticos que ese partido con inteligencia tiene que manejar con tiempo. Probablemente lo que más convenga a esa organización es un acuerdo entre sus líderes para auspiciar a una nueva candidatura, que en un esquema de unidad del PLD más la renovación que pueda comunicar esa nueva candidatura, ese nuevo candidato o esa nueva candidata, pues pudiera ser un elemento de fortalecimiento del PLD, porque ya este juego se ha estado llevando a la clara. Es decir, la oposición no es a Danilo, por eso es que Bauta le dice que son los dominicanos los que tienen que tomar esa decisión. Es que la oposición va más lejos, la oposición es a Lionel y la oposición también es al PLD, y entonces ya eso tiene otras implicaciones. Señores, pues esperando que como siempre sigamos nosotros como en nuestra labor diaria como principal medio de comunicación de la República Dominicana, y ya pues en estos trabajos de conclusión de nuestra presencia en el NAT de Las Vegas, en el NAT Broadcasting de Las Vegas, en el NAT 18 de Las Vegas, en el show 18 de esta exposición Broadcasting, nosotros concluyendo en el día de hoy y regresando a reincorporarnos a la República Dominicana. Pues gracias a todos y cambio y fuera, Maurice. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva